Adicciones y dependencias. ¿Qué tema? ¿Qué tema? Cuando pensás en la palabra adicciones, ya en la raíz de la palabra etimológicamente está casi todo, ¿no? Por lo menos en las dos acepciones más importantes, que es lo que definen a las adicciones. Por un lado, adictum era lo que la antigua Roma, las personas que no podían pagar sus impuestos se transformaban, que eran esclavos. Aquellos que no podían pagar sus impuestos se los denominaban adictum. Adictum. Esclavos. Y por otro lado, adicción significa, dicción es decir, adicción significa no decir, no poder expresar, no poder decir, ¿no? No poder decir, no poder expresar aquello que vos sentís, aquello que pensás, aquello que tenés muy adentro guardado. No es no decir cualquier cosa, sino decir algo muy específico, que es precisamente hablar sobre la causa que a vos te está generando y sosteniendo la adicción, ¿no? ¿El adicto es un enfermo? Sí, la adicción es un síntoma. Es un síntoma. ¿Sí? Bien. La adicción es un síntoma que está expresando muchas cosas que están pasando con esa persona que está quizás pasando por un problema de adicción. Cuando pensamos en adicción, vamos allá del simple consumo que puede hacer a lo mejor alguien que está usando una sustancia para un determinado fin. Cuando hablamos de adicción hablamos por lo menos de tres elementos, ¿sí? Se llama dependencia, ¿sí? Antes hablamos de dependencia física, dependencia psíquica, hoy hablamos de dependencia en general. Cuando hablamos de dependencia, estamos hablando de que la persona ya necesita esa sustancia, ¿no? ¿Sí? Para su normal funcionamiento, para su normal desenvolvimiento. Normal entre comillas. Entre comillas. Normal con sus tareas habituales. Claro. ¿No? Que ya no deja de ser, pero está muy bueno lo que está diciendo. Para un funcionamiento, o sea, para poder funcionar. Para poder funcionar. Cuando me refiero a la normal, me refiero como habitual, claro. A sus tareas habituales, ¿no? Hablamos de edad cuando hablamos de adicciones. Dependencia, la significa como una abstinencia, es decir, cuando la persona no está consumiendo o entra en un periodo de abstinencia, empieza a tener ciertos síntomas precisamente de abstinencia física o psíquica, y la T significa tolerancia, así que la persona necesita como cada vez más sustancias para repetir los mismos efectos, ¿no? O sustancias o lo que consuma, ¿no? Si vos sos un adicto al juego, a la ludopatía, a lo mejor en lugar cada vez más. Claro, en lugar de jugar a la lotería o ir al casino una vez por semana, lo necesitas cada vez más. Eso es algo muy interesante, porque uno cuando piensa en la tolerancia solamente piensa en la tolerancia física, es decir, como que el hígado, nuestro cerebro, como metaboliza cada vez más rápido la sustancia y como que ya está, pasa por ahí. No, muchas veces ciertas adicciones comportamentales también van necesitando cada vez más consumo de lo que representa la adicción, ¿no? ¿Cuál es la definición de adicción? Adicción significa, a nivel etimológico, significa esto. Adicción es el no poder decir, el no poder expresarte. Eso es en su raíz etimológica lo que representa la palabra adicción. ¿Sí? También, como te lo dije, tiene la otra acepción, que es la cuestión del adictum, del ser esclavo y no poder como ser libre, ¿no? Precisamente cuando hablamos ya de la esclavitud, pensamos en su opuesto, que es la libertad, y cuando hablamos de adicción ya estamos diciendo como que la persona tiene un problema ya de falta de dependencia o falta de libertad. Cuando hablamos de adicciones estamos hablando, como vos dijiste, mucho se juega el tema de la dependencia. Claro. A una sustancia, a una cuestión comportamental, como puede ser el tema del juego, hoy por hoy al tema de internet. Eso mismo, cuando hablamos de adicción o escuchamos adicción, enseguida pensamos en sustancia, en el alcohol o en las drogas, pero hay muchas otras que no pasan por un consumo de sustancias. Hoy, claro, por el tema de la gran pregunta, el gran interrogante que hoy se nos pasa a los profesionales de la salud y que nos encargamos de esta especialidad y de esta temática específica del tema de las adicciones, nos preguntamos, ¿no son casi todos los seres humanos adictos? ¿Todos somos adictos a algo? Claro, porque te pones a pensar, dentro de las adicciones puede entrar la adicción a la comida, comúnmente como se llama como pecado capital, gula. La gula, ¿sí? Exactamente. Después, si queremos mencionar el tema de los 7 pecados capitales y su vinculación con las adicciones, pero la gula es el tema de la bebida,
que también se podría considerar una gula, ¿no? Porque la gula no es solamente alimentos, a comida, sino también a bebidas. Es decir, ¿quién no tiene un poco de adicción a la comida, al alcohol, algunos a las sustancias legales o ilegales? Llamarle sustancias legales, como dijimos, al tema del alcohol o al cigarrillo, llamarle sustancias ilegales a la marihuana y la cocaína como elementos, como sustancias más frecuentes dentro del tema de las adicciones a sustancias, llamarle adicción al juego, llamarle adicción comportamental también al tema de internet. Hoy en día eso, ¿no? El celular, la necesidad de estar conectado todo el tiempo. Que sería la gran adicción hoy por hoy, el tema de la adicción al celular o internet, ¿no? El tema de el estar conectados si en realidad estamos desconectados o estamos en una conexión virtual en forma permanente, que yo creo que es la gran adicción hoy por hoy, el tema de adicción, cuando hablamos de adicción, el tema del celular, ¿no? Internet. Mencionamos el tema del juego, el tema de la ludopatía, y también entra el otro gran tema, que es el tema de la adicción a personas. Eso te iba a contar. Podemos ser adictos a vínculos, a personas. Sí, totalmente. Aquellas personas que no pueden estar solas, aquellas personas que dependen cada vez más del otro, ¿no? Y ahí se genera lo que se llama la adicción y la coadicción. Es decir, yo soy adicto a una persona, no sé, soy adicto como heterosexual a una mujer, y esa mujer muchas veces corre el riesgo de transformarse ella en una coadicta, ¿no? En sostener mi adicción. Claro. Yo recuerdo que un paciente me decía, un paciente mío que estaba en tratamiento, y veníamos muy bien con el tema de la abstinencia y soportar la abstinencia a cocaína, y escuchá esto, y él me decía, y justo se había peleado una relación muy intensa durante muchos años, y venía de ambas cosas, ¿no? De ambas cosas muy fuertes. Y él me decía, se me está haciendo, pero un paciente muy adicto a la cocaína, muy adicto, un paciente de casi 50 años con una historia de adicción de casi 30 años a la cocaína, y a esta novia 4 o 5 años, ¿no? Sí. Y él me decía, se me está haciendo mucho más difícil llevar la abstinencia de la pelea con mi novia, con mi mujer, que la abstinencia de la cocaína. Wow. Estamos hablando de que la abstinencia de la cocaína son las abstinencias más difíciles, junto con el tabaco, quizás que existan para poder solucionarlo. Para dejarlo, ¿no? Así que imagínate lo que puede ser una adicción a una persona. Adicción a una persona. Inclusive hasta eso me dio pie a mí para darme cuenta que muchas veces la causa, una de las razones más importantes cuando pensamos en adicciones, es precisamente la dependencia de una mujer. ¿Y cuál es la base de la dependencia a una persona? Yo creo que se gesta, muy buena la pregunta, se gesta desde muy, muy pequeños. ¿Sí? Cuando hablamos de adicciones en varones específicamente, esa relación conflictiva, esa relación de dependencia extrema con la madre se ve muy, muy frecuentemente, ¿no? Y después, obviamente, quien ocupe ese lugar, claro, que puede ser cualquier tipo de INAS, no solamente la cocaína, ¿no? INAS me refiero a cualquier mujer femenina INA que ocupe ese lugar, ¿no? Muchas veces vemos en las adicciones de varones que hay una novia o una pareja dando vueltas de la cual ellos no pueden zafar, y como que están como muy unidos, como muy pegados a ese vínculo, a esa relación, ¿no? ¿Todas las adicciones tienen la misma raíz? Qué buena pregunta. No todas las adicciones tienen una misma historia. Cada sujeto tiene su propia historia personal, cada sujeto tiene su propia historia de experiencias personales, cada sujeto tiene su historia relacional a nivel familiar, no todos tienen su misma familia. El contexto siempre es distinto. Exactamente, claro. La cuestión ambiental es esencial y determinante, y no todos tienen su contexto social o social-cultural del mismo modo, ¿no? Por eso cada persona tiene su temática específica, y cuando hablamos de causas hay que hablar sí o sí en adicciones del tema, hay que incorporar el término complejidad, ¿no? Complejidad significa que hay que contemplar las distintas aristas, las distintas causas en adicciones para tratar de dar una solución más simple, no es para complicar la historia, sino que no podemos pensar que el adicto solamente es adicto porque tiene un problema individual, personal o de historia y nada más. Hay que contemplar todas las causas que pueden derivar en una adicción, ¿no? Si me preguntas a mí cuál es la más importante, para mí la más importante es la historia relacional del sujeto, ¿no? Claro. Y
Y eso te preguntaba, si era la misma raíz, por ejemplo, para quien es adicto a sustancias, a la cocaína o al alcohol, o al juego o al sexo, por ejemplo. Siempre hay que buscar bien atrás, ¿no? En la infancia la raíz de la adicción. Sí, ya que nombraste el tema de la sexualidad, el tema del sexo, bueno, otro de los pecados capitales, la lujuria. La lujuria, sí. Si hablamos de la gula como quizás uno de los pecados capitales, quizás después hablemos, si querés, un poquito de los 7 pecados capitales, que es un gran tema, y aparece el tema de la lujuria, ¿no? Y precisamente la lujuria es esto, ¿no? Como una especie de adicción a la sexualidad, ¿no? Como una especie de pensamientos recurrentes con respecto a la sexualidad. Por otro lado, muchos se preguntan si existe realmente la adicción la adicción al sexo o se termina con los años, ¿no? Sí. ¿Hasta qué punto no es normal en nuestros 20, 30 y 40 años estar como con nuestra cabeza, más como hombres, con esta testosterona que nos invade la cabeza, tener como pensamientos recurrentes, sexuales, pensamientos que se van terminando, que van disminuyendo con el tema de la edad, ¿no? ¿Hay personas con predisposición a conducta adictiva? ¿Uno puede tener mayor o menor conducta adictiva? Hay una predisposición que se llama vulnerabilidad. Porque hay, por ejemplo, está quien, la mayoría toma vino normalmente, toma algo de alcohol sin volverse alcohólico, o que ha probado algunas sustancias o algunas drogas ilegales, pero con un paso por eso sin volverse adicto. Sí. Es muy buena la pregunta, Juanjo, porque hay una causa, cuando hablamos de causa, precisamente hablamos de una predisposición, una cuestión de vulnerabilidad y una causa desencadenante, ¿no? En la vulnerabilidad sí hay ya como una conformación en los primeros años de vida, que yo digo, son modelos relacionales que se atraviesan especialmente en la infancia a nivel familiar y a nivel social, y está muy vinculado al rol y a la función que ha desarrollado, que ha cumplido esa persona, que en el futuro va a tener una cierta predisposición, una mayor predisposición a desarrollar un problema de consumo de sustancias, por ejemplo, ¿no? O cualquier otro tipo de adicción. También hay una cuestión que es esencial, ¿no? Después agregamos la parte genética. En la parte genética también hablamos de algo mucho más importante, que el tema de la epigenética, cuando hablamos de epigenética tenemos que pensar en los factores ambientales, ¿no? La genética es una cuestión muy estructural, muy anatómica, muy determinado, eso es la genética. Y la epigenética ya pensamos en una cuestión mucho más dinámica, más funcional. Epi está como por arriba, ¿no? Lo que está por arriba del genoma, ¿no? No es que la epigenética hay una alteración estructural, sino hay una alteración funcional que permite el desarrollo, la inhibición de ese genoma humano, de ese campo genético. Hay algo esencial que hay que pensarlo sí o sí, que es qué es lo que determina, que la gran pregunta es esta, ¿no? ¿Qué lo determina? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Y qué es lo que marca que una persona que consume por primera vez digo, no, esto no me hizo bien, claro, y que otra persona consuma por primera vez y diga, bueno, esto me produjo como un gran impacto a nivel cerebral y que se transformen en adictos en el futuro, ¿no? Intente seguir. Claro. Esto es el gran punto, que es lo que termina con una persona. Pero incluso el primer consumo, no sé, vos nunca fumaste tabaco. O sea, sí tuve con cigarrillos en la mano, pero nunca tragué el humo. Yo fui fumador y al principio no te resultaba grato el fumar, o sea, uno entra en un vínculo porque bueno, se fumaba y había que fumar y por estar dentro del grupo de pertenencia empieza a fumar, pero al principio no es grato el fumar. No, para nada. Por eso precisamente vos lo que decís, es buenísimo lo que decís, Juan, porque cuando pensamos en las causas, yo te digo, estas causas tan chicas, en los primeros años, ya cuando arrancás con la adolescencia, o hoy por hoy, pensemos que el grado de consumo de tabaco, inclusive de marihuana, bajó a los 12, 13 años, ¿no? Chicos de 12 años que ya están fumando. Entonces, ¿qué pasa en esa edad? Es lo que vos decís, hay mucha más... Pero antes también el cigarrillo, sí, arrancaba a los 12, 13 gente años. Muy grande de los 12, 13 años ya eran fumadores. Mi viejo siempre dice que arrancó a esos 12, 13 años cuando se fue a estudiar bioquímica y farmacia, cuando se fue a Córdoba de la casa de sus padres, como una cuestión de soledad, se llevó como gran compañía el tema del cigarrillo, ¿no?
pasa para muchos esta historia de comenzar a fumar a edad muy temprana, y que a edad más temprana estás como mucho más en riesgo, ¿no? Claro. Los sistemas más vulnerable. Mucho más vulnerable, y comenzás una adicción de mucho más tiempo. Por eso generalmente los narcotraficantes buscan como un mercado cada vez más joven, Claro. porque el mercado es más vulnerable y con más tiempo de consumo, ¿no? Exactamente. Se tienen más clientes, entre comillas, dando vuelta, ¿no? Son todo muy perverso, pero esta es la realidad que ocurre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa a los 13, 14 años? Como que es lo que vos decís, hay como una especie de salida exogámica, una salida de la familia endogámica, papá, mamá, hermanos, abuelos, a esa edad 12, 13, 14 años, una entrada en la adolescencia, y esa entrada al consumo de drogas también temprano, que está dado precisamente por los sentimientos determinantes de esa edad, que son, como vos decís, el tema del sentimiento de pertenencia y de reconocimiento, ¿no? Y esto es esencial a tener en cuenta, porque es como que se juega mucho ese sentimiento de pertenencia, como decir, bueno, yo para pertenecer a este grupo, el ritual o lo que tengo, o el ritual de pasaje o el ritual que nos representa como grupo, la señal que nos representa como grupo es el tema del consumo, ¿no? Y el tema es ser reconocido, inclusive por otros, a través de este ritual de consumo también, ¿no? Claro. Y así comienzan las otras sustancias. Exactamente. También. Realmente, por eso muchas veces dice que el tabaco o el alcohol son las grandes puertas de entrada, porque el alcohol específicamente es como que te hace un barrimiento, especialmente en nuestra corteza prefrontal, que está vinculada a nuestro autocontrol, y a partir de ahí, como bajan las defensas, decís, bueno, a lo mejor vos fresco de cara, sin sustancia, sin alcohol, vos decís, bueno, no, puedo decir que no, pues estoy más firme, y cuando hay alcohol hay una especie de barrimiento, hay una especie de barrido de ese autocontrol a nivel de corteza prefrontal, esta corteza supra-retroorbitaria, y vos decís, bueno, me quedo sin defensa frente a la posibilidad de decir que no cuando me ofrecen o marihuana o cocaína, ¿no? Claro. Realmente en el 70 o 80% de los primeros consumos de marihuana y cocaína están asociados a un previo consumo de alcohol. Por eso, ¿y por qué el alcohol es la puerta de entrada? Precisamente por esto, ¿no? Puerta de entrada porque te barre el tema de los mecanismos de autocontrol que naturalmente tenemos. Claro. ¿No? En frontal. El frontal. Esta es la corteza prefrontal, que es la corteza de las decisiones, nuestra intelectualidad, nuestra corteza moral, lo que nos permite tomar decisiones, hacer elecciones, lo que nos permite el autocontrol. Es algo sumamente positivo esa corteza prefrontal. Lo que pasa es que muchas veces es como que uno está pasado de exceso de represiones, de un exceso de autocontrol, y como para desreprimirte un poco se usa el alcohol. Entonces hay que tener cuidado con esto, ¿no? Porque hoy por hoy el tema del, no sé, del barrer un poco o inhibir el alcohol te inhibe las inhibiciones, es decir, te reprime. Te reprime las inhibiciones. Pero en realidad es un depresor, el alcohol como la marihuana son depresores del sistema nervioso. Las drogas en general, cuando hablamos de sustancias psicoactivas, es decir, que tienen efectos en nuestro cerebro, básicamente pensamos en drogas que tienen un efecto estimulante, como las anfetaminas, la cocaína, ¿sí? Efectos depresores básicamente, como el tema del alcohol o el tema de la marihuana. La marihuana también tiene efectos, por ejemplo, alucinatorios, ¿no? Alucinógenos. Pero las drogas depresoras, como por ejemplo el tema del alcohol específicamente, o el opio, los barbitúricos, tiene como un efecto de barrer las inhibiciones. Son depresores, es decir, inhiben las inhibiciones. Nuestras inhibiciones van a llegar a nuestro autocontrol, llamalo nuestro autocontrol vinculado a nuestra forma relacional de vivir en sociedad, ¿no? Viste que muchas veces hablamos de que no somos seres racionales con emociones, sino que somos seres emocionales, básicamente con un desarrollo racional. Exacto. El desarrollo racional es esto, es nuestro autocontrol, que muchas veces es excesivo y fresco de cara. No nos animamos a vivir determinadas experiencias, que sea, como entrar en un boliche y escuchar la música, o poder bailar, o poder contactarte, o poder acercarte a una chica y plantearle cosas. Entonces ahí aparece el tema del alcohol como una especie de, bueno, barro este exceso de represión que tengo en mi cabeza. Hoy por hoy, te lo voy a decir, hay que tener mucho cuidado, porque más allá de que se siga utilizando el alcohol como para animarme, o a bailar, o a hablar con alguien. Y encima ahora mezclado con estimulantes, con cafeína. Claro, bueno, por supuesto, si empiezan a jugarse el tema de los estimulantes, bueno, entonces es un efecto terrible a nivel cardíaco también se juega, por eso hay tantos infartos o preinfartos. Lo que pasa es que
esto se da más en personas más añosas, claro, que a lo mejor ya tienen como especie de ciertas fallas o daños en el corazón. Vos cuando tenés 15 o 20 años, el corazón se banca todo. Aguanta. ¿Sí? Aguanta todo. Pero por eso realmente hay que tener mucho cuidado con respecto a esto. También hay que saber que un pase de cocaína te puede matar. Sí. Por más que tengas 13, 14, 15 o 20 años y tu corazón esté fuerte. Sí, realmente la muerte es por falla cardíaca, ¿no? Cuando se consume alguna sustancia por la adicción, bueno, la sustancia misma hace generar algunos cambios en nuestro organismo, en nuestras actitudes, como decías. Y cuando la adicción no es por sustancia, o sea, ¿qué es lo que genera en el cuerpo el ludópata o el adicto al sexo o las adicciones que no son consumir alguna sustancia externa? Es muy buena la pregunta. Lo que hacen básicamente las sustancias es liberar ciertos neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias químicas a través de las cuales se comunican nuestras neuronas. Prácticamente todas las sustancias que tienen una característica adictiva. Droga es toda aquella sustancia que incorporado en nuestro organismo genera cambios, genera modificaciones, ¿no? Conductuales, comportamentales, corporales. ¿Sí? O sea, el café es droga, el mate es droga. Todo. Lo que pasa es que hay una sustancia psicoactiva, como por ejemplo el mate, que no te va a producir una adicción, salvo que lo utilices como parece, estoy más despierto, estoy más conectado, para el diálogo, pero es algo que no te va a afectar. ¿Sí? Inclusive tiene como cierto poder diurético, el tema del mate. Tiene algunas cualidades que... Tiene muy, muy interesantes la yerba mate, ¿no? Y que no es adictiva, es decir, pasan 3 días, 10 días, 15 días sin tomar mate, sí, lo voy a extrañar, pero me la banco. No va a pasar eso con el tabaco, no va a pasar eso con el alcohol, no va a pasar eso con la cocaína, no va a pasar eso con la marihuana, ¿sí? Y ni hablar con otras sustancias más adictivas, ni hablar con el juego, con la cuestión comportamental o la adicción a personas. Exacto. Yo sí estoy como dependiendo de una persona, ni siquiera me voy a bancar 3 días sin esa persona al lado mío. Esa sustancia la genera el cuerpo mismo, entonces, cuando la adicción no viene por la incorporación de alguna sustancia externa. Es excelente la pregunta, Juan, exacto. Y lo mismo cuando vos haces un ejercicio... O el adicto al deporte. Claro, por ejemplo, que vos generás como mucha adrenalina, un ejercicio intenso, o cuando haces un ejercicio más tranquilo y más relajado, generás endorfinas, que es como una especie de morfina interna, ¿no? Por eso no hay nada mejor para nosotros, que por ahí no consumimos sustancias, es como decir, bueno, vamos a hacer una caminata, vamos a hacer un deporte, si queremos hacer un deporte de más alto impacto, más adrenalínico, haremos algo más intenso, si queremos hacer algo más tranqui, que nos genere solamente endorfinas, o un estado serotoninérgico, generamos, qué sé yo, lo generamos a través de una caminata, de un trote suave. Bien. Entonces se puede apelar a mecanismos mucho más suaves, sin caer en el consumo de sustancias, es mucho más barato y más económico, y más saludable. Y es una de las salidas, ¿no? El deporte, las caminatas, el empezar a conectarse un poco con la naturaleza y a moverse es la salida de la adicción a cualquier sustancia o cualquier actitud, digamos. Si vos me preguntás a mí cuál es lo más importante, como uno de los pilares más esenciales, obviamente para la psicoterapia, para ver las causas. ¿No? Si vos con una psicoterapia profunda, como hablábamos el otro día de psico-oncología, que es una psicoterapia orientada a ver las causas por las cuales uno cae el problema, para mí, por lo menos para mí, es esencial. Otros dirán que no, lo más importante a lo mejor es una terapia conductual o comportamental. Para mí es esencial trabajar con las causas, pues yo trabajo desde ese lugar en adicciones. En estos momentos tengo un grupo de chicos con problemas de adicción a sustancias y yo trabajo en ese lugar y es muy útil lo que estamos viendo en cuanto a resultados. En primer lugar, el tema psicoterapéutico causal, ¿sí? Pero ahí nomás creo que es esencial el tema de la actividad física, esencial el tema de la actividad física y el deporte por el bienestar que produce y que es lo más similar en cuanto a generación de un bienestar rápido. Claro. El tema de una caminata, el tema de un gimnasio, el tema de un deporte, y ni hablar si vos lo podés implementar como un hábito, ¿no? Rápidamente. Lo que pasa es que si vos no podés utilizar eso, muchos colegas míos utilizan una medicación, ¿no? Claro. Si vos tenés una medicación... Estás cambiando una adicción por otra. Que en definitiva yo creo que sí. Siempre es mucho mejor utilizar una medicación que sea como reglamentada o que sea controlada. No es lo mismo fumar un tabaco, un cigarrillo que tiene un filtro, a fumarte un cigarrillo de marihuana que a lo mejor no tiene filtro y tus pulmones mismos son el filtro. Por más que ahí aparece la cuestión, que es más sano, que es más grande. ¿Sí? Pero entonces acá es lo mismo. Vos cuando das una medicación... Sí, porque el cigarrillo tiene muchos compuestos químicos que a lo mejor la marihuana no. Sí.
Lo que pasa es que a lo mejor el cigarrillo a lo mejor tiene elementos como supuestamente controlados, ¿sí? Que a lo mejor la marihuana todavía no, pero que bueno, en el futuro esto creo que se va, si se logra legalizar el tema, yo creo que esto va a cambiar radicalmente, ¿no? Entonces, también se termina el negocio. Se termina el negocio. Por eso no se legaliza. Exactamente. No porque sea dañino para la sociedad, sino porque se termina el negocio. Exactamente. Se termina el negocio. Porque incluso, bueno, en Uruguay, que está legalizado, el TCH es controlado. Sí, THC, sí. El THC es controlado, o sea, no tiene... El principio activo, que es el tetrahidrocannabidiol, está controlado y no pasa absolutamente nada. Exactamente. Así es. Inclusive está como todo mucho mejor a partir de esa legalización, a partir de ese control legal. Yo guarda que mi cabeza, a mis 50 años, no es lo mismo que mi cabeza de los 30, los 40, yo no estoy en contra, mi cabeza más joven, mi cabeza mucho más joven. Yo era al revés de los chicos, opinaba que estaba en contra de la legalización. Hoy por hoy no, ni hablar, siempre estuve en contra de la penalización. Me parece un horror que todavía se siga tratando a un consumidor de cocaína como un... ya el consumo no está penado. Como un pero es una locura tratar a un chico, a un joven, a un consumidor como si fuera un delincuente, claro. ¿No? Porque es alguien que tiene un problema importante que hay que tratarlo, no meterlo preso. Sí. Es peor. El otro día he hablado con un chico que justo salió de la cárcel. Y él me decía que el 50-60% de la población carcelaria está vinculado al tema del consumo de drogas. No solamente los narcotraficantes, que está bárbaro, que se están vendiendo muerte, estén dentro de la cárcel. Hay muchos que no han sido vendedores. Es decir, que solamente son consumidores y a lo mejor sí cometieron el delito de a lo mejor un pequeño robo, pero bueno, pero hay que contemplar también esto, ¿no? En qué contexto lo realizaron. Está bien, que bueno, pero que no lo manden a una prisión donde van a salir 10 veces o 100 veces peor, ¿no? Exacto, por un lugar de rehabilitación donde pueda incorporarse a la sociedad. Y hoy por hoy donde hay una ley, no sabés si sabías, estás enterado, donde a la mujer sí se la contempla en toda su magnitud, pero al hombre no se lo contempla. Hay una ley en Santa Fe donde al hombre ni siquiera se lo pasa por un... El hombre en Santa Fe es poco menos que un paria, es peor tratado que un animal. ¿En el consumo? ¿En qué? En todo. En todo. Si vos sos hombre y llegás a tener algún problema, aunque sea menor, ni siquiera pasás por lo que tendría que pasar cualquier ser humano normal, que es un proceso. Sí. Supuestamente vos estás denunciado y te meten preso. Y vas preso. Como mujer vas a estar cuidada, protegida y cuidada. Como hombre en Santa Fe, vas preso. A vos te condenan o vos tenés una sospecha de una mujer porque vos supuestamente, no sé, una mujer te acusa a vos de haberle dado un abrazo, un beso a una mujer, esa mujer se le ocurre a vos denunciarte y vos automáticamente, sin mediar absolutamente nada, vos directamente vas en preso y te meten en la cárcel así nomás. El otro día vi, estando en contacto con gente así, no menos de 3 o 4 presos por este problema. Si a vos cualquier mujer se te le ocurre, Juanjo me dio un abrazo fuerte, me dio un beso, o me dijo algo, yo no quería, fuera de lugar, me dijo algo, vos automáticamente, sin mediar ningún tipo de proceso, vos vas preso. Y adentro de la cárcel te pueden acuchillar, te pueden violar, y sin haber hecho vos absolutamente nada. De nada. Tremendo. Sí, sin haber hecho el mínimo, inclusive sin haber... Esto, por favor, yo pido que lo revisen. Porque una cosa es condenar a un asesino, es condenar a un violador, es condenar a un asesino que está bárbaro, está perfecto condenar a un asesino, a un violador con una causa, y otro, como yo estoy viendo, chicos, jóvenes de 20 y pico de años, que solamente por simples denuncias de sus novias, sus mujeres despechadas, sin un proceso, solamente por la denuncia de las mujeres, van y entran en un pabellón. Eso es tremendo. Y 3 o 4 estuvieron a punto de ser acuchillados. Y que tuvieron que sacarlo y los han sacado de los pelos. A chicos que realmente vos decís, estos chicos están vivos de casualidad. Porque solamente a lo mejor fueran infieles. O porque, como yo te digo, le dieron un abrazo fuerte a una mujer, le dijeron algo, y fueron presos, acusados sin un proceso. Tremendo. No estoy diciendo no que el violador o que el asesino tiene que estar libre, no, por favor. Estoy diciendo, metamos presos a los asesinos, metamos presos a los violadores, pero guarda con esta locura.
Esto, por ejemplo, las mujeres están muy protegidas y nunca esto a una mujer le va a pasar. Pero vos tenés hijos varones. Claro. Yo tengo hijos varones. Sí. Entonces empecemos a proteger a los hijos varones, a los chicos. Es tremendo. Es tremendo. Entonces por eso esto te quería decirlo, porque el 50-60% de la población carcelaria no son delincuentes o por ahí han tenido cuestiones delictivas menores, pero que están básicamente por el consumo de drogas. Está perfecto que un narcotraficante, que alguien que venda mucha droga, porque están vendiendo muerte, estén presos, pero no un chico que está consumiendo drogas esté preso, que tiene que tener un tratamiento. Absolutamente. El trabajo es contener, hacer un tratamiento y volver a reinsertarse. Obviamente, porque si no vamos a tener, el remedio va a ser mucho peor que la enfermedad, muchísimo más grave que la enfermedad. ¿Cuál es la relación de los pecados capitales con las adicciones? Qué buena pregunta. Bueno, un par ya lo hemos ya mencionado, ¿no? ¿Cómo es el tema comentando. De la... Primero hay que pensar en el tema de los 7... ¿Qué es un...? ¿Cuáles son los 7 pecados capitales? ¿Cuáles son los 7 pecados capitales, no? Los pecados capitales están como muy dispersos en el Viejo y en el Nuevo Testamento, ¿no? Es decir, en la Biblia, ¿no? Sí. Están como muy dispersos a lo largo de toda la lectura bíblica. No hay un capítulo de la Biblia que a vos te diga, bueno, estos son los 7 pecados capitales. Se encargan un papa romano, creo que era Magno de apellido, y Santo Tomás de Aquino, se encargan ellos de cómo hacer una especie de capítulo, enumerarlos, de hacer una especie de capítulo de los 7 pecados capitales. ¿Sí? Después hay un italiano que se llama Alighieri, Dante Alighieri, el italiano, renacentista del siglo XIV, hay en 1308, en 1321 deben hacer una gran obra que se llama La Divina Comedia y interpreta el tema de los 7 pecados capitales. Y volviendo al presente, hay una gran película donde se retoma básicamente este tema. La película se llama Siete, se tradujo como Los 7 pecados capitales, interpretadas por Morgan Freeman y por Brad Pitt. También una película excelente, ¿no? Acá en Argentina se llamó Pecados Capitales. Se llamó Los pecados capitales, sí. En la película, tremenda. Que hay un asesinato por cada uno de los pecados y mueren de esa forma. Sí, inclusive como el asesino, él dice, bueno, yo tengo el pecado capital envidia, y vos vas a tener lo último que es la ira, ¿no? Porque le mata a la mujer, le mata a la mujer de Brad Pitt, y Brad Pitt no se puede, siendo policía, no se puede contener y termina matando, ¿no? Y este es el séptimo, todo se cierra por todo ese lado, el círculo se cierra. Increíble. Terrible. Sí, terrible película, terrible. Inclusive fue una película ganadora del Oscar, ¿no? Fue una de las grandes películas impactantes y ganadora del Oscar junto con... por ejemplo, hay una película que se llama también El silencio de los corderos, El silencio de los inocentes. El silencio de los inocentes. Claro. The Silence of the Lambs, que llaman también con Jodie Foster, no sé si te acordás, también una película que tiene mucho connotación también con una asesina serial, no sé tanto, pero bueno, son películas que son muy impactantes y a lo mejor vos decís, no, esta película no van a ganar el Oscar, pero sí. Hay otras películas que tampoco vos decís van a ganar el Oscar, como Traffic, acerca del tema de las adicciones. Sí. Y una película genial con Michael Douglas, donde se muestra lo que es verdaderamente el mundo de las drogas en México, en toda la frontera, Scarface con Al Pacino. Sí. Se muestra básicamente lo que es el tema de la oferta y la demanda, porque uno cuando piensa en el tema de las drogas tenés que pensar en el tema de la oferta y la demanda, ¿no? Sí. Como que hay una sobreoferta, y por más que hagamos lo que hagamos, va a ser muy difícil contrarrestar esa sobreoferta que existen de drogas. Por eso hoy por hoy lo más importante va a ser el tema de la educación y el tema del conocimiento y prevención en tema de consumo, por más que socialmente sea correcto y que sea como muy aceptado decir, bueno, vamos a salir a matar o a encarcelar a todos los narcotraficantes que están vendiendo muerte, porque esto vende muchísimo, pero realmente hay que enfocarse mucho más en el tema de la demanda, ¿no? Es decir, qué pasa con este gran mercado consumidor, básicamente jóvenes, ¿no? Ahí es donde hay que apuntar a tratar de erradicar o por lo menos disminuir el tema del consumo y adicciones. Bueno, y decíamos de la relación entre los 7 pecados capitales. Claro, que arrancaba, como yo te digo, con Santo Tomás, este papa romano se llamaba Magno, y bueno, toda la historia entre los 7 pecados capitales. Y como decíamos hoy, la gula es uno de los
de las adicciones posibles. Claro, por eso pecado capital gula, ¿no? Claro. Y adicción también, es decir, la adicción a la comida es esto, precisamente la gula es como un exceso un exceso, ¿sí? Realmente los pecados capitales están vinculados a los excesos. A los excesos. Entonces, realmente lo contrario, que son las virtudes, estos son como principios. Yo no soy muy religioso, pero bueno, claro. Son como especie de principios cristianos, ¿no? Está básicamente en la base. No llegan a ser un pecado mortal, digamos, dentro de la iglesia, pero están como algo no bueno. Claro, exacto. Hay diferencia entre el pecado, el pecado venial. No están dentro de los 10 mandamientos. Claro. Porque dentro de los 10 mandamientos, esos pecados son. Me acuerdo que había pecados veniales, ¿te acordás? Como que uno, con el simple sacramento, por ahí los corregía, claro. Esos pecados veniales, y después están, como vos decís, los pecados mortales, claro. Lo cual es que a veces una especie de constricción muy fuerte, como para decir. Me acuerdo de eso. Sí. Bueno, lo que pasa es que los 7 pecados capitales están como una especie están muy enraizados en lo que es la base, en lo que es la estructura de la moral cristiana. Y son una más allá de las religiones, ¿no? Los pecados capitales son eso, una base de cómo actuar con conducta. Sí, a mí me parecen los principios religiosos en general, los principios religiosos, los conceptos en sí a mí me parecen muy válidos, sí. Para vivir. Lo que pasa es que por ahí uno tiene que soltar un poquito las riendas. Es como decía Facundo Cabral, la Biblia no es un libro religioso, sino un manual de vida. Perfecto. Entonces, o sea, tomar lo que dice. Sí. No nos olvidemos que la Biblia, por ejemplo, está escrita en parábolas, ¿no? Sí. No todo hay que tomarlo al pie de la letra, a pie juntillas, dirían los españoles, claro. Sino hay que tomarlo con ciertas características, porque, por ejemplo, decís, bueno... Una interpretación, como una interpretación, es decir, hay que tomarlo como una parábola, como una metáfora. Lo que pasa es que al tomarlo como una parábola, como una metáfora, vos ya le estás llevando agua para tu molino, entonces claro. Vos le das la interpretación que vos querés. Yo creo que hay que tener, hay que por ahí, está bueno el tema de trabajarlo, por ejemplo, en un grupo, no solamente religioso, cristiano, católico, apostólico, sino en un grupo amplio. Sí, por eso está bueno el tema de trabajarlo en televisión, que la gente vaya pensando, porque, por ejemplo, Fernando Savater, que es un gran español de habla hispana, un gran escritor, quizás para mí es el escritor de habla hispana, junto con Borges, nosotros decir, pero bueno, pensemos en Savater, y él escribió los 7 pecados capitales, después escribió los 10 mandamientos, pero no tanto desde un punto de vista religioso, claro. Sino tomando la base religiosa, pero ya ayornándolos, ¿no? Actualizándolos a lo que pasa con cada uno en la actualidad. Muy interesante. Son 2 libros de él, de Savater, de Fernando, muy, muy interesantes, que yo recomiendo leer. Cuando uno piensa en el tema de la gula es un exceso, es decir, no tengo un freno frente a la comida. Hay que saber que hoy por hoy, como médicos, el tema más importante desde el punto de vista médico, prácticamente sabemos que todas las enfermedades médicas más graves están básicamente asociadas al tema de la gula, al tema de la sobrealimentación, al tema de la obesidad y el sobrepeso. Y la sanación viene también a partir de los cambios alimentarios. Seguro. Cuando hablamos, por ejemplo, de pecados capitales, hablamos que hay una contra con respecto al tema de los pecados capitales que se llaman las virtudes, que se llaman las siete virtudes cristianas. Por eso uno tiene que tener como mucho cuidado al polarizarse, ¿sí? Porque decimos, la gula es una polarización, pero la virtud cristiana que se opone, por ejemplo, no sé, al tema de la gula, por ejemplo, es la templanza o temperancia, ¿no? Pero hay, por ejemplo, no sé, frente al tema de la lujuria, otro pecado capitales, que como decíamos antes, es como una especie de permanentes pensamientos sexuales en la cabeza. Yo te digo que eso con los años se termina, por más que todos los varones, pues sí, cuando los varones, cuando son adolescentes, es normal que tengan esa inundación de hormonas, de hormonas que la mujer, por ejemplo, no sabe esto. La mujer esto no lo tiene. Pero la mujer no lo tiene o está reprimido. Qué buena pregunta, muy buena pregunta. Yo me fui a una cuestión médica, genética, y me equivoqué. Pues ahí es como que yo me limito a algo. Yo te digo hormonal y ya me pongo muy en médico. Y tenés mucha más razón vos cuando vos me decís la represión social y cultural, porque tiene mucho más peso la cultura y la represión social y cultural que lo que yo estoy mencionando, que es la cuestión hormonal o fisiológica. Está bien lo que decís. Puede ser, ¿no? Sí.
Al hombre es como que hasta se le permite. Porque sí, al hombre se le permite. Claro. Yo me pongo a pensar en base a lo que vos me decís, y mi pensamiento va y mi postura va un poquito más para atrás y me retracto. Entonces digo, no, Juanjo tiene razón. Lo que pasa es que yo pienso rápido. Pero mi cabeza es decir, no, lo que me está diciendo tiene razón, porque yo, cuando ya pensé en la cuestión cultural, desde que nace el bebé, al varoncito es como que se le permite jugar con el pitito, ¿no? La nena, si se toca, tac, se le pega. Ya se le va castrando. Entonces digo, ¿hasta qué punto? Que ya me sé pensar. Incluso la carga genética viene ya eso. Ya viene en la carga genética. Por eso, pero más que en la carga genética o en la carga hormonal, es lo que vos decís. Es la cuestión cultural, la cuestión del ambiente, ¿no? Cómo va el hombre permitiéndosele el tema, se me permite el término, las cuestiones sexuales, la cuestión que sean más libres, con la libertad sexual, y a la mujer se la reprime. Cosa que la religión también se ha encargado de reprimir a la gran culpable, llámese la mujer. A mí me parece atroz esto, ¿no? Porque yo creo que la mujer tiene como mucha más capacidad de goce, como mucha más capacidad de experimentar la sexualidad. Me parece una cosa atroz. Y yo pienso que perdón, Juan, me parece algo atroz, así como yo te decía antes, con respecto, me parece esto atroz de condenar al hombre sin un proceso. A mí me parece atroz esto de reprimir a la mujer para que la mujer no sea libre, ¿no? Incluso tengo una teoría de que a la mujer se la reprimió sexualmente por una cuestión machista. Obviamente. Y que tiene mayor disfrute y mayor posibilidad de goce. Totalmente. Y disfrute que el hombre. Entonces por esa cuestión de machismo se la reprime, se la culpa, se la degrada. Es perfecto. Por su capacidad de gozar. Es perfecto lo que decís, es tal cual. Vos fíjate que aparece algo muy importante como otro, fíjate los pecados capitales, que interesante, que se llama envidia. Claro. Y vos fíjate que Freud dice, no, Freud, la mujer, qué sé yo, tiene el complejo de castración, a partir de ahí empieza la competencia, la envidia de la mujer, porque dice, no, el hombre tiene pito y la mujer no tiene nada. No, la mujer tiene vagina, tiene una vulva, tiene todo su... Pero Freud dice, no, la mujer tiene un complejo de castración porque el hombre tiene un pito y entonces la mujer tiene un complejo... No, yo creo que la mujer está como mucho más desarrollada, más completa, por más que parezca por fuera incompleta su sexualidad. Y como vos decís, la mujer como tiene mucha mayor capacidad, y ahí aparece otro de los 7 pecados capitales, como te decía, que se llama envidia, que vos lo dijiste, la envidia, ¿no? La envidia es no acá el odio por lo que la mujer a lo mejor tiene en cuanto anatómico, sino envidia por la capacidad fisiológica de gozar, de disfrutar mucho más de esto apasionante, de lo más fresco, natural que tiene el ser humano, que es la sexualidad, y el hombre a lo mejor no tiene tanta capacidad, ¿no? Porque incluso cuando el hombre tuvo una eyaculación, la mujer pudo haber tenido 2 o 3 orgasmos ya. O más, o mucho más. Sí. El hombre a lo mejor como máximo puede llegar a tener eso porque sea muy joven, 2 o 3 orgasmos. La mujer tiene una gran capacidad orgásmica cuando la mujer descubre. ¿Cómo vos lo dijiste esa capacidad orgásmica? Como mujer puede llegar a pasar a ser oligorgásmica, como a lo mejor varios, ¿no? Una mujer que solamente a lo mejor fue monoorgásmica, a lo mejor una mujer oligorgásmica con algunos pocos puede llegar a ser poliorgásmica. Esto el hombre no lo puede, tiene una limitación. Y me parece lo que vos decís, a lo mejor la castración por parte de la represión, por parte del hombre, esta atrocidad del hombre de castrar a la mujer ya desde la tierna infancia, desde la cuna, para que la mujer sea una castrada sexualmente. Que después cuando vemos, por ejemplo, en los consultorios sexuales, vemos muchas mujeres que lamentablemente tienen dificultades sexuales por el tema de la gran castración y gran represión que han sufrido en su educación o falta de educación sexual, ¿no? Incluso la atrocidad de culturas que le cortaban el clítoris para que no disfruten. Tremendo. Eso es un crimen, eso es un asesinato, ¿no? Si dejarla a una mujer sin lo más importante de su ser, que es su sexualidad de mujer, me parece una atrocidad, porque tenga la edad que tenga, la mujer nace con una sexualidad y muere con esa sexualidad. Entonces por ahí lo más importante en la mujer no es que sea madre o abuela como nosotros, como varones queremos hacerles creer a una mujer. Lo más importante en una mujer, más allá de que es sumamente importante el ser madre, abuela, personas laburantes, de trabajo, esto que me parece importantísimo, los lugares de trabajo que ha ganado la mujer, lo más importante de una mujer es que sea mujer, que pueda... En plenitud. Claro, que puedas disfrutar en plenitud como mujer, ¿no? Este es el rol más importante de una mujer. Lo que pasa es que el hombre y la historia, y ahí sí creo que la religión ha tenido un papel
preponderante en reprimir y anular a la mujer. Esto es así desde el Génesis bíblico. Sí. Perdón, Juan, el comienzo de Occidente, de la humanidad entre comillas en Occidente, comienza con la cuestión, con la mitología griega y con la cuestión bíblica, es decir, con la tradición y cultura bíblica. ¿Y qué dice el Génesis bíblico? Al hombre trabajarás y morirás con el sudor de tu frente, si solamente tenés que trabajar y morirte, y a la mujer parirás con dolor. Es decir, solamente serás madre, y nada más, nada de pensar en ser mujer. Claro. Desde ahí ya nace el tema de la castración y la represión de la mujer, ¿no? Pero bueno, también esto en el contexto donde surge la religión, sobre todo la religión católica, que es la raíz de otras religiones, ahí, cuando surge en esa Roma, había un descontrol sexual importante. Sí, eso es lo que nos quieren hacer creer. Pero también, como que la Grecia antigua había más libertad sexual, en Pamplona, bueno, toda la cuestión romana. Pero también pasó en otras religiones, porque así como los musulmanes no comen cerdo, porque en la época de Mahoma hubo una peste de triquinosis y entonces desaparece. Judíos. Los judíos tampoco. Los judíos tampoco. Por eso, entonces, pero a raíz de eso, entonces, por una cuestión de preservación desde lo religioso se prohíbe. Claro. Y con el sexo, en el catolicismo creo que pasó lo mismo. O sea, porque en Roma había un descontrol importante. Entonces, como para poner un orden, bueno, se fueron al extremo. Claro, exactamente. Se fueron al otro, está bien lo que vos decís, se fueron al otro extremo porque cuando desde el punto de vista moral cristiano, la moral por definición significa lo que está bien y lo que está mal. Cuando uno piensa en ética, la ética es, por ejemplo, la filosofía. La ética es la filosofía de la moral, la filosofía sobre aquello que está bien y que está mal, ¿sí? Cuando pensamos, por ejemplo, en el tema de lo que está bien y está mal, pues, bueno, el pecado capital, no sé, como vos decís, la lujuria está mal. Porque es como una especie de excesos. Exacto. Pero después, lo que se opone desde el punto de vista de la moral cristiana a los excesos son las virtudes cristianas. Claro. Y lo que se le opone, por ejemplo, a la envidia es la caridad. Lo que se le opone, por ejemplo, a la pereza es otro pecado capital, lo nombro, o sea, que al estar tirado, no hacer nada, perder nuestra impulsividad, nuestro hacer, es la diligencia. A la ira es el tema de la paciencia, ¿no? Desarrollar la paciencia, al tema de la gula, la templanza como decíamos, a la avaricia, la generosidad, y a la soberbia, la humildad. Esto está bárbaro para algunos, está muy bueno, ¿sí? Para tener concepto. Pero, fíjate que a la lujuria le opusieron la castidad. Se fueron al extremo. Claro. Si la castidad es no tenés que tener nada. Entonces, y esos fueron los principios esenciales. Por ejemplo, si vos querés ser cura o entrar en un seminario, vos tenés que ser casto y puro. A la mujer también, casto y puro. Entonces, ese fue el gran error. Yo no quiero cuestionar toda una estructura milenaria, ¿no? Pero fue una especie de que esto hay que empezar a pensarlo. Hay que pensar que la lujuria te puede llevar por tener jodidas, pero que la castidad tampoco es la solución. Volviendo al tema de adicciones, ¿cómo es la salida? ¿Por dónde es la salida a las adicciones? Sí, en primer lugar, el tema de la terapia es fundamental. Es decir, es muy difícil salirse solo de un problema de psicosis. Hay que buscar ayuda. ¿Por qué? Por la complejidad del tema es muy difícil. Sea ayuda a nivel personal, a nivel grupal. Yo estoy trabajando a nivel grupal en Firmat y a nivel individual y familiar. Tengo la terapia de grupo en Firmat que estoy viendo en el sanatorio de Firmat. La gente que quiere engancharse, en el sanatorio Firmat cada 15 días tenemos grupos en adicciones. ¿Sí? Esto está buenísimo porque aparte se están formando grupos sumamente interesantes. El tema de la terapia de grupo le da un sentido, como yo te mencioné, el tema de la pertenencia y el reconocimiento con otros. Y la experiencia del otro. Exacto, es fundamental. Y el sentirse reflejado. Exactamente, es importantísimo el tema de los sentimientos que se generan dentro de la terapia de grupo. Qué bueno. Ahora, la terapia individual también es importante para ver cuestiones personales, cuestiones propias. Para ir resolviendo la raíz. Propia historia, la raíz. Y la raíz de todos esos temas. Ahora, si vos me preguntás a mí qué es lo esencial en un infante o un adolescente, para mí lo esencial es la terapia familiar. Y el contexto familiar. Porque ahí están los coadictos. Exactamente. Para mí es esencial trabajar con la pareja, con la familia, si el chico con problemas de adicción todavía está dentro de un sistema familiar. En esto, por favor,
traten, lo pasa en la película del año 2000-2001, es difícil de encontrarla. La película se llama Traffic. Ahí la que tiene problemas de adicción es una chica, es la hija de un juez. Gana el Oscar esta película, del año 2000-2001. Increíble que los norteamericanos le hayan dado el Oscar a esta película que toca los estamentos, las bases de la moral anglosajona americana. Es terrible. Yo pensé que no se le iban a dar porque realmente toca la estructura más íntima, de la fibra más íntima de los norteamericanos, que es la justicia norteamericana, que lo demás. Pero se la dieron. Ahí, por ejemplo, la chica tiene un grave problema de adicción a la heroína, a la cocaína, y ella, por ejemplo, él, que es juez, Michael Douglas, interpretó, y ellos, bueno, la película es apasionante porque vos ves la causa, y la causa es los problemas que tienen entre ellos. Hay dos escenas que son fantásticos, los padres de la chica, ¿no? Que vos ves bien perfectamente cuáles son los choques, los roces, y cómo la chica se engancha o no puede ver por qué ella está tan mal. Claro. Porque todo hijo, como hijos, somos como una especie de producto, como una especie de resultado, de consecuencia de papá, de mamá y de la relación entre ellos. Y por ahí Michael Douglas intenta como muchos tratamientos individuales para la chica, y la chica no sale del problema hasta que ellos, como padres, se deciden, la película termina así, ¿no? Como padres se deciden a comenzar una terapia familiar, y ahí la chica empieza a cambiar. Supuestamente sale como una gran puerta de salida para que la chica comience a salirse de la adicción. Y también como la película es apasionante, la película también es encarada desde el punto de vista de la oferta, y ahí se juega la guerra entre mexicanos y norteamericanos, toda la guerra que se da entre los cárteles y qué sé yo, y como un mexicano, que creo que lo interpreta Benicio del Toro, muy joven Benicio del Toro, y cómo él había trabajado para que en México se hagan campos de béisbol, y bueno, la película termina así, ¿no? Como que la salida a las drogas precisamente es la apertura masiva al tema de los deportes, cuando vos ya estás como muy metido con el tema del consumo de drogas, terapia individual y terapia familiar y grupal, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Y eso, ¿no? Entonces, la terapia y el apoyo familiar. Sí, es clave el apoyo del contexto, y es clave reflexionar sobre esta nueva... Y el querer salir. Sí, obviamente. Y querer decir, vos me planteaste que es importante, yo no puedo dejar de pasar esto que hace muy poco que estamos trabajando, así como tenemos el concepto de epigenética como algo nuevo. Epigenética, en realidad el concepto tiene como más de casi 80 años. Claro. Epigenética es un concepto, viene de un escocés, se llama Paddington, algo por el estilo, de un escocés que lo acuña en el año 1942, este escocés nombra el concepto de epigenética, pero es lo que se viene manejando hace muy poquitito tiempo, la importancia de la cuestión del ambiente. Bueno, acá es lo mismo. Acá hay una figura que se llama figura de coadicción, y la coadicta puede ser la madre, o muchas veces puede ser la pareja. Claro. Si vos no trabajás esa figura, es muy difícil que el paciente salga del problema, ¿no? Absolutamente.